Hola a todos, vamos a trabajar en la resolución de ejercicios de cálculo trascendentes tempranas James Stewart, sexta edición. Vamos en este caso a desarrollar ejercicios 1.1 con el primer ítem o ejercicio que tenemos ahí. ¿Listo? Bueno, este tipo de ejercicios consiste en el análisis gráfico. Listo, en este caso no vamos a tener de pronto funciones escritas, sino solamente la función como gráfica. De ahí vamos a partir para hacer algunos análisis. Entonces, comenzamos. Primer punto, se da la gráfica de una función f, la cual nosotros encontramos ahí. Técnicamente está igual a la que nos muestra el libro. Listo. El ítem A, establezca el valor de f menos 1. Listo. Bueno, para trabajar en hallar los valores, en este caso, de la imagen, vamos a tener en cuenta lo siguiente. Acá me dicen que encuentre el valor de f menos 1. Quiere decir que debo encontrar una imagen. Siempre que nos hablen de la imagen, quiere decir que encontremos el valor de y. O recordemos que tranquilamente puedo cambiar y por f de x. En este caso es lo mismo. Pero como estamos hablando de funciones, nos conviene a veces más verlo como f de x. Seguramente lo relacionaremos de cualquiera de las dos formas. ¿Qué es lo que vamos a interpretar acá? Este valor que se encuentra dentro de el paréntesis de la f corresponde a x. Quiere decir que cuando nos den valores así, f de menos 1, f de 2, ya vamos a ver incluso otros ejemplos, en realidad me están dando el valor de x. Y en este caso me están diciendo que encuentre la imagen cuando x sea igual a 1. ¿Listo? En este caso, el proceso es supremamente sencillo. Yo les voy a explicar una técnica que pueden trabajar y simplemente es trazando líneas horizontales o verticales de acuerdo a lo que estemos buscando. En este caso, me dicen cuando x es igual a menos 1. Como es negativo, es menos 1, vamos a dirigirnos hacia el lado izquierdo. No se nos olvide, hacia el lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el valor es negativo. Si fuera positivo, nos dirigimos hacia el lado derecho. Ok, teniendo claro eso, vamos entonces a revisar dónde queda el valor menos 1. Contamos una casilla. ¿Listo? Hacia la izquierda, por acá estaría menos 1. Ahora, como yo ya sé dónde está menos 1, trazamos una línea, en este caso vertical, y miramos en dónde se cruza esa línea con la función. Fijémonos que justo acá se da el cruce entre la línea morada que yo acabo de hacer y la función que es la línea roja. ¿Listo? Acá la pregunta es, ¿cuál es la imagen? En este punto donde se está cruzando, ¿cuál es el valor de f de x? ¿Listo? O f de menos 1 en este caso. Entonces vamos a contar ahora en y. Fijémonos que vamos a contar hacia abajo, que es donde está la línea que encontramos. En este caso está en menos 2, porque nos desplazamos hacia abajo. Si nos desplazáramos hacia arriba, el número sería positivo. ¿Listo? Entonces en este caso, ejercicio, digámoslo así, rápido, f de menos 1 es el valor que encontramos, en este caso que es menos 2. Quiere decir que cuando x es menos 1, la función toma un valor de menos 2. ¿Listo? Y ese sería el primer ejercicio. Bueno, teniendo claro el principio que trabajamos anteriormente, lo aplicamos exactamente de la misma manera al ítem B. Estime el valor de f de 2 y ojo con esta palabra, estime. Cuando nos dicen estime, quiere decir que posiblemente el valor no va a ser exacto, no va a ser entero. Por lo tanto, debemos desarrollar alguna técnica para aproximar el valor. ¿Listo? Entonces, lo primero que debemos hacer es lo mismo. Me dicen que analice la imagen de la función f de x cuando x es igual a 2. ¿Cierto? ¿Por qué x es igual a 2? Porque es el número que se encuentra dentro del paréntesis. Entonces, el primer paso es
visualizar dónde está x igual a 2. Recordamos nuevamente, como es positivo, nos desplazamos hacia la derecha 2 unidades. Recordemos que cada cuadrito equivale a una unidad. Teniendo claro eso, aquí tendríamos el valor 2 en el plano cartesiano. ¿Listo? Ahora, aquí, justo en esta parte, se cruza con la función. Si ustedes se dan cuenta, ahí se está cruzando con la función. Y miramos qué valor tiene en la imagen. ¿Listo? Como nos podemos dar cuenta, no es un valor exacto. ¿Por qué? Pues porque acá quedaría 2 y aquí tendríamos el valor 3. Fíjense que no alcanza a tocar 3. Por lo tanto, lo podemos estimar de la siguiente manera y es haciendo subdivisiones a cada cuadrito. ¿Listo? Esas subdivisiones pueden desarrollarse de dos formas. La primera es, como tengo una línea, entonces la idea es generar líneas, ¿cierto? Que me dividan el mismo cuadrito en partes iguales. En este caso estoy dividiendo en 4 partes iguales. ¿Listo? Entonces esta sería una parte, 2, 3 y 4. Serían 4 partes iguales, ¿vale? Entonces yo de ahí para abajo puedo desplazar, o puedo, perdón, segmentar todos los cuadritos en 4 partes. Lo ideal es que sean iguales. Puede que acá no los tenga del todo iguales, pero la idea es que sean iguales, no se les olvide. Porque si no son iguales, entonces ya no tendrá la misma equivalencia. Bueno, ahora, la idea es contar cuántos cuadritos tengo hasta allá y lo que vamos a hacer es ya decir lo siguiente. F de 2, o la imagen cuando x es igual a 2, ¿cierto? Es igual a, contamos cuántos cuadritos tenemos. En este caso vamos a tener 11. Tendríamos 11 cuadritos, ¿cierto? Y la segmentación va en el denominador, es decir, en el numerador va la cantidad de cuadritos que tuvimos que desplazarnos para llegar a la línea donde se cruza el valor 2 con la función, ¿cierto? Y en el denominador vamos a expresar la cantidad de divisiones que había por unidad, en este caso 4. ¿Listo? Entonces en este caso tendríamos 11 cuartos. Eso es una forma básica de poder hacer unas aproximaciones. ¿Listo? Igual, como es una estimación, podemos desarrollarla de esa manera. Ahora, hay otra forma y es simplemente nosotros ir contando. De acá hasta acá hay una unidad, de acá hasta acá hay 2 unidades y como utilice 3 rayitas, dividimos solamente la última y pues ahí me va a dar exactamente lo mismo. Aproximadamente, ¿cierto? Me da 2,75. Bueno, en realidad igual a 2,75, que es el resultado de dividir 11 dividido entre 4. 2,75. ¿Listo? Nosotros podemos, si queremos aproximarlo de 2,7, 2,8, ya depende un poco del método que nosotros tengamos ahí presente. ¿Listo? Pero de manera rápida, esta es la respuesta para el ejercicio B. Ejercicio C. ¿Para cuáles valores de x se tiene f de x igual a 2? Mucho cuidado con lo siguiente. En este caso ya no me están dando el interior del paréntesis, ¿cierto? Si nos damos cuenta, ahora pues tengo f de x. Me están dando ahora la imagen. Entonces es devolvernos un poco y hacer un análisis un poco diferente. ¿Cuál es la idea? Que ahora revisemos f de x igual a 2. Siempre que tengamos este tipo de expresiones, lo único que vamos a hacer es revisar dónde se encuentran y o en f de x. Recordemos que es lo mismo, el valor 2. ¿Listo? Como es positivo, lo trazamos por acá, estaría en esta línea de color morado que acabo de trazar. ¿Listo? En esta franja es f de x igual a 2. ¿Listo? Obviamente es infinita, pues porque tenemos rectas infinitas ahí. Ok, entonces, la pregunta es, ¿dónde se cruza con la función roja? ¿Cierto? ¿Dónde se cruza la línea morada con la roja? Entonces, acá es fácil evidenciar que se cruza por acá y se cruza por acá. ¿Listo? Simplemente definimos que
tendríamos dos puntos o dos valores de x donde se cruza. El primero está por acá, que tiene su valor de x. En este caso nos piden el valor de x. Y por acá tenemos dos valores de x que se están cruzando con esa imagen. ¿Listo? O que tienen esa imagen. Entonces el primero lo podemos definir como x1 es... ¿Qué valor es este? Contamos, ojo, como me estoy desplazando hacia la izquierda, entonces el número va a ser negativo. Entonces lo primero que pongo es el negativo. Ahora, ¿cuántas unidades? Aquí vemos que es 1, aquí tendríamos el valor 1, 2 y aquí tendríamos el valor 3. Por lo tanto, acá el valor de x que tiene imagen 2 es 3. Ese sería 1, ¿listo? Menos 3. ¿Listo? Menos 3. No se nos olvide el negativo porque me estoy dirigiendo hacia la izquierda. Y tendría otro. ¿Listo? Tendría otro valor. Ese valor corresponde ahora hacia la derecha. Y en este caso es 1. ¿Listo? Que es este. Este que les estoy representando ahí. El valor es 1. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos dos puntos donde esa función tiene imagen 2. Tanto en 1 como en menos 3 tienen la misma imagen. ¿Listo? Eso es completamente posible en las funciones, pero no se podría encontrar lo contrario. Es decir, yo no puedo encontrar dos imágenes para un mismo valor de x. Eso ya no sería una función y pues estamos trabajando en funciones. Perfecto. Ejercicio D. Estime los valores de x tales que f de x es igual a 0. Es el mismo proceso que el anterior, pero mucho cuidado con esto, me están dando f de x igual a 0. Mismo análisis. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Encontramos el valor de f de x igual a 0, es decir, y igual a 0. ¿Dónde está? Justo donde se encuentra el eje x. ¿Listo? Hacemos el mismo proceso. ¿Y dónde se cruza? Se cruza por acá y se cruza por acá. Cuidado con lo siguiente. Acá me está diciendo estime. Y como lo dijimos anteriormente, cuando vamos a estimar, no vamos a dar valores exactos. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que vamos a hacer es poner alguna línea que me permita visualizar cuántas divisiones puedo hacer en cada cuadrito. En este caso, voy a hacer 2 divisiones por cuadrito, porque se encuentra al parecer justo en la mitad. ¿Listo? Y al lado derecho voy a hacer 3 divisiones, porque me lo permite, ¿no? Hacer cada 3 divisiones por cuadrito. Ok, ahora debo analizar cuántas unidades o cuál es el desplazamiento desde 0 hasta este punto donde se cruza el puntico morado que estoy poniendo en este momento con la gráfica. Listo, ya se alcanza a ver, y este también. Entonces, punto número 1, igual lo podemos llamar como x1. x1 en este caso va a ser igual, el x1 va a ser el del lado izquierdo. Va a ser igual, contamos la cantidad de líneas, 1, 2, 3, 4 y 5. Iría hasta el valor 5. Por lo tanto, el numerador es 5. Y en el denominador, la cantidad de divisiones que teníamos por cuadrito, que en este caso son 2. ¿Listo? Ya que recordemos que cada cuadrito equivale a una unidad. Es decir, esto es 1, esto es 2 y esto es 3. Y así sucesivamente. ¿Listo? Entonces, cada cuadrito estaba siendo dividido entre 2. Y acá pues podemos de pronto dividirlo. 5 dividido 2 me da 2,5. ¿Listo? Esa sería la estimación. Por otro lado, tendríamos hacia la derecha. ¿Listo? Hacia la derecha tenemos un solo cuadrito. Es decir, se cruza en el primer cuadrito. Entonces acá tendríamos el segundo x. x2 va a ser igual. Y hacemos el mismo proceso. ¿Cuántos cuadritos tengo que contar para llegar a donde se cruza el puntico morado con la línea roja? 1. ¿Cierto? ¿Y cuántas divisiones tengo por cuadrito? En este caso tengo 3 divisiones. ¿Listo? Mucho cuidado con lo siguiente. Aquí, como me estoy desplazando hacia la parte izquierda, entonces
debo poner obligatoriamente el negativo, menos 5 medios. Y también aplica para el decimal, menos 2,5 porque pues técnicamente es lo mismo, ¿vale? Y acá recordemos que un tercio equivale, en vez de poner aquí aproximado, vamos a poner la flechita. Entonces acá decimos que un tercio equivale en decimal aproximadamente a 0,3. Ojo con lo siguiente, periódico. ¿Qué quiere decir esta rayita encima del 3? Que se repite ilimitadamente el 3. ¿Listo? No es una fracción que tenga un número limitado de decimales. ¿Listo? Bueno, en este caso esa sería la respuesta para el ejercicio para la parte D. Perfecto. Ejercicio E. Establezca el dominio y el intervalo de f. Cuando nos hablan por acá de intervalo, nos están hablando de lo que también conocemos de pronto como codominio o a veces como rango. ¿Listo? Entonces, en este caso, nos están hablando tanto de los valores que puede tomar la función en el eje X y los valores que puede tomar la función en el eje Y. ¿Listo? Ok. Para este análisis es importante tener en cuenta si la gráfica tiene un inicio y tiene un fin sobre el eje X, que es el dominio. Entonces lo primero que vamos a trabajar es el dominio. ¿Listo? Recordemos que hay dos formas de representar el dominio. La primera es por medio de intervalos y la segunda por medio de expresiones matemáticas un poco más formales, por decirlo de alguna manera. Vamos a ver los dos. Igual son formas de escribir muy sencillas. ¿Listo? Entonces, para el dominio, siempre escribirlo de una forma formal. Siempre debemos representarlo con corchete. Y siempre debemos escribir de primeras que X pertenece a los reales. ¿Listo? Esta afirmación, ¿qué quiere decir? Que cualquier número que se encuentre dentro de la gráfica que nosotros tenemos acá, pertenece a los números reales. Ustedes ya conocen perfectamente el conjunto de los números reales, entonces no hay problema con eso. Perfecto. Ahora, hay dos opciones acá. O lo cerramos, si ya de pronto no tenemos nada más que decir, o de pronto pueden haber algunas condiciones. ¿Cómo sabemos si hay condiciones o no? Ok. Recordemos lo siguiente, el dominio solamente evalúa X. ¿Qué quiere decir? Que me voy a fijar exclusivamente en el eje X. ¿Listo? Entonces, vamos a revisar cuál es el menor valor de X que existe. En este caso es este. Este es el menor valor que puedo tomar. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, antes de este valor no hay nada. Fíjense que acá no hay nada. Es decir, si yo voy a encontrar menos 4, si yo voy a buscar, perdón, menos 4, pues no voy a encontrar un valor de la función porque la función, la línea roja va hasta menos 3. ¿Listo? Entonces, aquí, ¿qué es lo que vamos a decir? Que la función va desde menos 3. ¿Listo? Y, asimismo, ¿hasta dónde va? ¿Dónde vemos que finaliza esa línea roja? Aquí. ¿Y qué número es ese? 3. Contando, ¿no? 1, 2 y pues este sería 3. Fijémonos que acá a la derecha tampoco hay funciones. ¿Listo? Entonces lo vamos a escribir acá. Y si lo escribimos aquí, que esta es una manera un poco más formal de hacerlo, debemos hacerlo empleando expresiones matemáticas. ¿Listo? Como desigualdades, entonces podemos poner 2 puntos o también es válido, también lo podemos encontrar una línea vertical. ¿Listo? En este caso vamos a usar 2 puntos. Y decimos lo siguiente. El valor menor es menos 3. ¿Cierto? Entonces, todos los valores de X deben ser mayores o iguales a menos 3. Pero también deben ser menores o iguales a 3. En pocas palabras, lo que estamos diciendo acá es lo siguiente. Que, primero que todo, la X, cualquier valor de X, es un número real. ¿Cierto? Y segundo, que se encuentran entre menos 3 y 3. No hay nada antes de menos 3 o después de 3. ¿Listo? Esta es la forma de escribirlo de manera un poco formal. Una manera de escribirlo
de una forma más convencional es escribirlo con intervalos. Entonces el dominio también lo podemos escribir como intervalo. Y recordemos que tenemos intervalo abierto e intervalo cerrado. El intervalo cerrado, cuidado, es cuando el valor existe dentro de la función. Es decir, aquí tenemos el valor menos 3. Como tenemos el valor menos 3 y el valor 3, quiere decir que podemos usar el intervalo cerrado. Si no, tendríamos que usar el intervalo abierto. Entonces aquí decimos, ¿cuál es el menor valor que voy a encontrar? Menos 3. ¿Cuál es el valor mayor? 3. ¿Listo? Y esta es la otra forma de escribir el dominio. Podemos usar cualquiera de las dos, esta forma o esta forma. ¿Listo? Ya depende un poco de la necesidad que cada uno tenga. Y este sería el dominio. Ahora, acá me dice también que hay el intervalo de f, quiere decir que vamos a hacer el mismo análisis como si fuera el rango. El rango son los valores que puede tomar la función sobre el eje y, es decir, el mismo análisis pero sobre y. Entonces vamos a analizarlo. Este rango, o bueno, vamos a llamarlo intervalo como lo dice el libro, sí debemos escribirlo como intervalo. Vamos a llamarlo intervalo. Y es el mismo análisis. Voy a quitar estos valores de menos 3 y 3 para que no se genere la confusión. Ahora, la pregunta es sobre el eje y. ¿Cuál es el valor menor que yo puedo observar de la función en y? Vamos a fijarnos en y. Esto es y, ¿cierto? Entonces, fijémonos que acá esta es la parte más baja que yo encuentro de la función roja. Y esta es la parte más alta. Entonces, cuando estemos hablando de rango, ¿cierto? Vamos a observar cuál es la parte más baja de la gráfica y cuál es la parte más alta. ¿Listo? Hay que tener muy presente cuáles son las condiciones también de la función. En este caso, no me están diciendo que sea continua, ¿cierto? Es decir, no me están diciendo que esto siga infinitamente, no. Me están diciendo que va hasta ese punto. O si no, me dirían lo contrario. Entonces, por lo tanto, yo asumo que el valor menor va desde menos 2, y el valor mayor, el valor más alto, es 3. Por lo tanto, yo tengo aquí que, como los dos valores se incluyen dentro de la gráfica, escribo el corchete. Entonces va desde menos 2, siempre iniciando por el valor más pequeño, hasta el valor más alto, que es 3. ¿Listo? Los dos intervalos cerrados porque existen dentro de la función. Si no existen, recuerden, intervalo abierto, que es el paréntesis. Entonces, este sería la respuesta para el ejercicio E. Perfecto, ejercicio F. ¿En qué intervalo la función f es creciente? Listo, entonces, para hacer el análisis de creciente o decreciente, o sea, creciente o decreciente, vamos a imaginarnos que esto es como una montaña rusa, ¿cierto? Entonces, voy a tener aquí, en este caso, una bolita, ¿verdad? Y vamos a analizar lo siguiente. Siempre de izquierda a derecha, es decir, el análisis siempre lo vamos a hacer en este sentido, de izquierda a derecha. Si la bolita, si yo la pongo aquí sobre la gráfica y baja la bolita, ¿cierto? Lo normal es que pues esto baje, ¿cierto? Si baja, el comportamiento es decreciente, ¿listo? Y va a bajar hasta el punto pues más bajo que me lo permita la gráfica. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? El análisis de si es creciente o decreciente lo vamos a hacer teniendo en cuenta los valores de x. ¿Qué quiere decir eso? Que cuál es el valor en x, o por ejemplo, cuál es el punto más alto de esta curva. El punto más alto, en este caso, es 2, ¿no? 2 en f de x. Pero yo siempre debo relacionar el valor de x, es decir, en menos 3. Inicia en menos 3, que está por acá. Aquí está menos 3. ¿Listo? ¿Y hasta dónde va esa curva que va bajando? Hasta acá.
que es menos 1. Menos 1. ¿Qué quiere decir eso? Que la bajada, ¿cierto? Donde la pelotica va a bajar, ¿cierto? Es, ahora aquí es donde ponemos el intervalo. Podemos ponerlo cerrado desde menos 3 hasta menos 1. ¿Qué quiere decir? Que en este intervalo, y aquí es donde vamos a poner la apreciación, en este intervalo el comportamiento de la gráfica es decreciente. Perfecto. Ahora, yo debo continuar con el análisis. Entonces, aquí la pelótica que pasaría, que empezaría a subir. Desde el punto más bajo, empezaría a subir. Hacemos el mismo análisis. Fíjense que aquí sube. ¿Hasta dónde sube? Hasta x igual a 3. Recuerden que siempre este análisis debe hacerse con respecto al eje x. Entonces, el comportamiento donde sube sería desde menos 1 hasta ¿dónde? Hasta 3. ¿Listo? Y en este caso, como la pelota sube, tenemos un proceso de crecimiento. O también podemos decir que es creciente. Y esta sería entonces la solución. Cuidado con algo, aquí me están preguntando solamente cuándo es creciente, entonces nos quedamos solamente con la alternativa de creciente. Bueno, hasta aquí entonces tendríamos el desarrollo del ejercicio 1, de los ejercicios 1.1 del libro que dijimos de cálculo, ¿verdad? Cualquier pregunta que ustedes tengan, entonces nosotros podemos hacer clases personalizadas donde nuestro contacto lo podrán encontrar en la descripción del video. Listo, entonces la idea es que realicemos un ejercicio diario y que les sirva para que ustedes complementen sus análisis y sus procesos educativos. Entonces nos vemos en el próximo video. Hasta luego.